¿Qué está pasando en Líbano? Como sabemos, anoche hubo muchos ataques, por cierto, de los israelíes contra la población libanesa. 4 soldados israelíes murieron ayer, y después hubo un ataque, una escalada, en la parte sur del país. Hasta ahora, según la información más reciente, han muerto 47 personas y 97 han resultado heridas. Y la lucha continúa, porque en las últimas 2 horas se hablaba de un posible alto el fuego, pero no hay ningún alto el fuego. Varios funcionarios israelíes, en declaraciones a los canales 2 y 15, están dando versiones distintas sobre ese alto el fuego. Pero al final, la realidad es que el alto el fuego, como mencionas cada vez, tiene características israelíes. A ellos no les importa un alto el fuego. Y esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Lo que resultó tan perturbador hoy fue esa publicación de Ben-Gvir. En ella, dice que por cada lágrima de una madre israelí, deben llorar 1000 madres libanesas. Que todo el Líbano debe arder. Con todo el respeto hacia los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no se negocian. Todo el Líbano debe arder. Nuestro deber supremo es proteger a los ciudadanos de Israel y a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel. Y este compromiso implica, sí, Está por encima de cualquier otra consideración. por encima de las demás consideraciones. Le dije al primer ministro, incluso en nuestra reunión privada, por cada lágrima de una madre israelí deben llorar 1000 madres libanesas. Basta ya del ping-pong en Oriente Medio. No se gana con respuestas medidas ni con contención. Hay que volverse loco, arrasar, aplastar el terror. Es increíble el nivel y el lenguaje que está usando y es un funcionario israelí en plena guerra. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que está pasando? Embajador, tenemos un memorando de entendimiento. Las dos partes intentan avanzar de alguna manera. Y mientras tanto, vemos lo que Israel está haciendo en el Líbano. Bueno, creo que el lenguaje de Ben-Gvir suena mucho a algo que los nazis habrían dicho en respuesta a la resistencia frente a su agresión en Europa del Este contra la Unión Soviética y Francia. Y eso muestra hasta qué punto ha caído Israel, cuando un ministro del gabinete se siente con libertad para hacer un comentario tan espeluznante. Por otro lado, sospecho que hay gente en Irán que siente exactamente lo mismo respecto a cómo responder a las violaciones israelíes de cualquier intento de lograr la paz en la región. Al fin y al cabo, si 1000 madres libanesas deben llorar, supongo que habrá quienes digan que los israelíes merecen más castigo. Lo que está ocurriendo era totalmente previsible. Es decir, los israelíes nunca han aceptado quedar vinculados por ningún acuerdo estadounidense con Irán. Fueron ellos quienes metieron a Estados Unidos en esta guerra. Subcontrataron a Estados Unidos para hacer lo que ellos no podían hacer. Cuando resultó imposible hacerlo, quisieron seguir adelante. Quieren que Estados Unidos siga haciéndolo y han dejado muy claro que están dispuestos a hacer fracasar cualquier acuerdo de paz con Irán. Exigen la destrucción de Irán. Y ahora estamos viendo un nivel de hostilidad en el diálogo entre Estados Unidos e Israel que no habíamos visto nunca. Israel Hayom, que es el periódico financiado por los Adelson, por Miriam Adelson, una herramienta de propaganda de Benjamín Netanyahu, ha condenado al presidente Trump por haber traicionado a Israel. Es su mayor donante en Estados Unidos. Ella es ciudadana israelí. Así que está muy claro que los sionistas están rompiendo con la administración Trump. Lo que no está claro es si Trump está dispuesto a romper con Israel, porque en efecto, el tipo de declaraciones que acabas de mencionar de Ben-Gvir y otras de portavoces israelíes invitan al presidente a desconectar a Israel, a poner fin al apoyo a Israel. Estas personas han tenido la impresión de que tienen derecho al apoyo de Estados Unidos, hagan lo que hagan,
y que también tienen derecho a violar los intereses estadounidenses en nombre de su propia y equivocada visión de lo que son sus intereses. Así que creo que Donald Trump se enfrenta ahora a un dilema terrible. Sus donantes sionistas plutócratas se han vuelto en su contra. El estamento israelí está en su contra. Weisselberg y Kushner, que han estropeado todas las negociaciones en las que se han metido, están siendo ahora condenados por los propios israelíes por haber traicionado sus vínculos sionistas. En Estados Unidos se les ridiculiza, y creo que con razón, por no tener ni idea de cómo cerrar un acuerdo a nivel internacional. Al final, la guerra y la paz no son operaciones inmobiliarias. Mientras tanto, por supuesto, Donald Trump se enfrenta a la continuación y al aumento acelerado de los precios del petróleo y del gas, sobre todo del petróleo, y de la gasolina en las estaciones de servicio de Estados Unidos. Porque, aunque el mando central ha anunciado el fin del bloqueo estadounidense, no es fácil volver a poner en marcha los barcos que han estado atascados en el Golfo Pérsico. Sus motores deben arrancarse con cuidado después de 4 meses parados. El petróleo de los buques cisterna probablemente se haya deteriorado por el calor y la humedad del Golfo. Habrá que analizarlo y quizá mezclarlo para que sea aceptable para los compradores. Los propios compradores tienen que acceder a través de puertos que ya están programados, así que puede que no haya atraques disponibles para esos barcos, incluso si consiguen moverse por su cuenta. Además, hay minas, presumiblemente, que Irán tendría que retirar del estrecho de Hormuz. No es una tarea sencilla. O bien hay que hacerlas detonar, o los buzos tienen que desactivarlas y quitarles el detonador. Por cierto, los cascos de los barcos estarán sin duda cubiertos de percebes, algas y de todo un poco, así que su velocidad será aún menor. Les llevará entre 5 y 6 semanas, si logran salir del Golfo, poder entregar realmente el petróleo que llevan almacenado en sus tanques. Lo que esto significa es que dentro de unas 2 o 3 semanas, cuando se agoten las reservas de petróleo almacenado en Estados Unidos y también se haya consumido el margen de exceso que tenía el mercado mundial del petróleo, vamos a ver un enorme aumento en los precios del crudo y de la gasolina. Y eso es desastroso para Donald Trump, políticamente, dentro de Estados Unidos. Así que en realidad está en serios problemas. Ha perdido su principal base de apoyo político sionista. En cierto modo está, al menos retóricamente, en guerra con Israel. Se enfrenta a una humillación política y la gente dice con razón que esto, no sé, se llame tregua o alto el fuego. En realidad, es solo otra desescalada de los combates entre Irán y Estados Unidos, y un intento de desescalar también con Israel. Esto sigue, así que no ha terminado. Y ahora nos enfrentamos a lo que yo llamaría la guerra después de la guerra, que es una negociación. Las negociaciones en Ginebra se han pospuesto por la continuación de los combates en Líbano, algo que va en contra del acuerdo que Estados Unidos había alcanzado con Israel. ¿Va a hacer cumplir Estados Unidos ese acuerdo frente a Israel? Esa es la pregunta, y no sabemos la respuesta. Pero creo que Donald Trump merece un poco de compasión por la situación en la que él mismo se ha metido. Teníamos el canal 15 israelí. Dice que si Hezbollah intenta enfrentarse a los avances israelíes en el sur del Líbano, se defenderán y responderán. Esa es la ecuación que ellos mismos han creado. Porque en el fondo, lo que nos están diciendo es, nos estamos defendiendo, nos atacan y nosotros nos defendemos. Pero, ¿cuál es el lugar en el que se están defendiendo? ¿Es el Líbano ocupado? No, ni siquiera está ocupada. Quiero decir, están intentando avanzar activamente contra la resistencia y luego dicen que esa resistencia es criminal. Y el hecho de que la gente se resista les sirve de justificación para matar a civiles.
Los números que has mencionado, esto es, ya sabes, lo que se llama tener mucha cara. Es como la historia clásica del chico que mata a sus padres y luego le dice al juez, sea indulgente conmigo, porque ahora soy huérfano. Tenga compasión, soy huérfano. Pues es el mismo tipo de razonamiento que está aplicando Israel, y simplemente no tiene sentido. Y creo que J.D. Vance tiene razón cuando dice que, al atacar a Donald Trump de la manera en que lo han hecho, los israelíes se arriesgan a perder al último amigo que les queda en el ámbito internacional, porque ahora Israel es un estado paria. Es, como se suele decir, el invitado indeseado en la fiesta del jardín. Nadie quiere una fiesta con Israel presente. Así que creo que la cantidad de arrogancia, la soberbia que muestran personas como Ben Gurión es asombrosa. Y es un recordatorio de que las tragedias griegas siempre tienen la misma causa: la soberbia, el orgullo desmedido, la ceguera ante los propios errores. Israel está demostrando la validez de esa tesis griega. En Irán hay gente que está criticando el memorando de entendimiento porque piensa que si pierden su dominio o su control sobre el estrecho de Hormuz, ya no tendrían ninguna forma de presionar a Estados Unidos para que ponga fin a la guerra entre Israel y Líbano. Porque según ellos, la única razón por la que Estados Unidos está negociando con Irán o intentando hacer algo es precisamente la presión que el estrecho de Hormuz ejerce sobre la economía global y sobre las reservas de petróleo estadounidenses. Y más adelante, vemos a la administración Trump. Ya sabes, has estado observando a Donald Trump y a su gobierno. Esto es nuevo. Lo que está pasando ahora mismo es algo nuevo. Donald Trump atacando a Benjamin Netanyahu. Vimos a J.D. Vance salir anoche, ayer, diciendo que los israelíes deben ser racionales, que tienen que despertar y darse cuenta de la situación en la que están, que este es su último momento. Dijo que Estados Unidos les está proporcionando 2/3 de las armas que están usando y que han usado en la guerra contra el Líbano. Esa es la realidad. Yo no veo a los europeos dispuestos a participar en ningún tipo de guerra directa con los iraníes. No creo que los europeos vayan a responder a esto en absoluto. Y por supuesto, es interesante, más que interesante, es muy revelador que cuando Estados Unidos pidió ayuda por la situación en el estrecho de Hormuz y el ataque a Irán, nadie acudió. Nadie respondió a esa llamada. Ni un solo país. Israel fue el único socio que tuvo Estados Unidos. Y en realidad ni siquiera fue un socio, porque básicamente aprovechó el asalto a Irán para expandir su territorio hacia Líbano y Siria. Así que creo que los israelíes de verdad tienen que despertar y reconocer que perdieron la guerra. Y Estados Unidos, su socio en esa guerra, también la perdió. Y no puedo imaginarlo. Viví la caída de Saigón, el final de la guerra de Vietnam. ¿Qué influencia tenía entonces Estados Unidos sobre el gobierno vietnamita? Ninguna. Así que básicamente, si pierdes una guerra, tienes que asumir que habrá un ajuste en tus políticas y en tus relaciones que refleje el daño que has causado. Y esta guerra ha sido un desastre desde todos los puntos de vista. No conozco ningún beneficio que haya aportado a nadie. Ha sido desastrosa para Irán, por el número de muertes civiles y por la magnitud de los daños que ha provocado. Fue catastrófica para el liderazgo iraní, en todos los niveles. Sí, se causaron daños enormes. Pero ha sido desastroso para los países árabes del Golfo por su asociación con Estados Unidos. Y en el caso de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, por su relación con Israel. Se les ha advertido que si esas asociaciones continúan, Irán se reserva el derecho de atacarlos. Irán ha aceptado no atacar a nadie durante 60 días, siempre que haya un alto el fuego en Líbano. Eso está claramente establecido en el acuerdo. Israel está impidiendo deliberadamente la aplicación de los términos de este memorando de entendimiento. Quizá en realidad
Habría que llamarlo un memorando de malentendido, un MOM en lugar de MO, porque está bastante claro que no hay un entendimiento real detrás de él. Pero vuelvo al punto que tú planteabas. But I come back to the point that you made. Two-thirds of Israeli weaponry is American sourced. 2/3 del armamento israelí provienen de Estados Unidos. Su capacidad de interceptar misiles, el domo de hierro, Arrow, la onda de David, esos 3 sistemas fueron financiados y desarrollados conjuntamente por Estados Unidos e Israel. No son productos exclusivos de la economía israelí, son regalos del pueblo estadounidense. Los contribuyentes los pagaron y pueden ser suspendidos. Creo que Israel está a punto de descubrir que no tiene derecho a un cheque en blanco de Estados Unidos y que Estados Unidos ya no está dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta el desastre al que Israel nos ha llevado. Primero, con su apoyo al genocidio en Gaza, ahora con su respaldo a la violencia en Líbano y, por supuesto, con la desastrosa guerra con Irán, que ha terminado beneficiando en muchos aspectos a Irán. Which has ended with many benefits for Iran. People say, well, if this were a football match. La gente dice, bueno, si esto fuera un partido de fútbol, Irán 1, Estados Unidos 0. Si fuéramos sinceros, diríamos que Irán ha salido de todo esto con nuevas ventajas, con más poder de negociación. El estrecho de Hormuz ha suspendido cualquier ajuste nuclear, cualquier cambio de política en ese ámbito, durante 60 días. Pero después de esos 60 días, si no hay acuerdo, ¿va a estar Irán obligado por una promesa de no fabricar armas nucleares? ¿En qué se basaría eso? No habría ninguna base. Así que Irán tiene mucho margen de maniobra durante esos 60 días. Y eso no se puede negar. Israel puede decir todas las cosas negativas que quiera sobre la administración Trump y sobre Estados Unidos, pero no se puede ignorar el hecho de que depende en gran medida de Estados Unidos. Y Estados Unidos, en muchos aspectos, depende también de Irán. Creo que las opciones para Donald Trump son: no hay una buena opción para él ahora mismo. Por un lado, están esas personas que lo apoyaron, los sionistas. Mencionaste a la familia Delson y a esa gente. Los sionistas o los partidarios de Israel, los pro-israelíes, han invertido mucho en su campaña y formaron parte de su administración. Rubio salió de ese tipo de apoyo de Adelson, y eso es un lado. Por otro lado, Estados Unidos tiene que sacrificarlo todo para apoyar a Israel. Todo. Ya sabes, enfrentarse a todos sus aliados en Asia Occidental, fuera de Asia Occidental, Japón, Corea del Sur, los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Los europeos están sufriendo mucho. Y si miras la situación, diría que en África no va nada bien con el paso del tiempo, sobre todo con el caso del estrecho de Hormuz. Mira, en ningún sitio las cosas van bien. Estados Unidos, la economía, Irán, la economía de Irán no va nada bien. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. En 4 semanas, todas las reservas de petróleo del país estarán agotadas. Completamente, en solo 4 semanas. Son problemas enormes. Y por otro lado, el sistema político en Estados Unidos, vamos a tener elecciones de mitad de mandato, y justo después de esas elecciones vendrán las presidenciales de 2028. Son cuestiones importantes para Donald Trump, pero en Israel parece que a nadie le importa. Lo único que quieren es que continúe la guerra, la ocupación en Líbano, y no les preocupa la administración Trump, ni las dificultades a las que se enfrentan. Bueno, creo que Donald Trump se parece mucho a los israelíes en muchos aspectos. Quiero decir, antepone su propio ego y su propio beneficio al interés de su país. Y los israelíes claramente se imaginan que todo el mundo les debe algo. Y creo que la gente ya no acepta eso. Y bueno, hablando como estadounidense, hay una línea clara de deterioro en nuestro sistema constitucional y en nuestras libertades, que se puede rastrear hasta nuestra relación poco sana con Israel. Ahora la gente empieza a hablar abiertamente del USS Liberty, donde un gran número de marineros estadounidenses fueron asesinados deliberadamente por los israelíes, que intentaron con mucho empeño hundir el barco con aviones indistintivos.
Sabían perfectamente lo que era. Y ahora la gente está hablando de eso abiertamente. Now people are talking openly about that. We may even have a discussion of 9/11. Puede que incluso tengamos una conversación sobre el 11 de septiembre, porque ya sabes, la reacción de Estados Unidos estuvo guiada en gran medida por la Hasbara israelí, esa propaganda israelí de exculpación. Los atentados del 11 de septiembre fueron una consecuencia directa de las políticas estadounidenses hacia Palestina y hacia los musulmanes en general, políticas que derivaban de las israelíes. Y ahí empezó el proceso de erosión de nuestra Carta de Derechos y la obsesión por la seguridad que se instaló en Estados Unidos. Y ahora tenemos esto. Y hemos visto protestas contra el genocidio que fueron condenadas, ya sabes, como antisemitismo, como si para ser favorable a los judíos hubiera que estar a favor del genocidio. Quiero decir, si hay algún grupo en el mundo que debería ser especialmente sensible a la necesidad de oponerse al genocidio, Ivaner Ededorusdres, estén. Y en realidad, Indeed, are adamantly against Israeli policy. But, the break has been building of the basis. Pero ya sabes, esta ruptura se ha ido gestando, o mejor dicho, las bases de un distanciamiento entre Estados Unidos e Israel se han ido formando desde hace bastante tiempo. Diría que al menos un cuarto de siglo, quizá incluso más. Y mira, Israel está asumiendo un riesgo enorme, exactamente lo que les ocurrió a los reinos cruzados en los siglos XI y XII. Se derrumbaron cuando desapareció el apoyo extranjero. Israel está jugando a algo que podría costarle su propia existencia. ¿Y quién es responsable de esto? Podrías poner en fila al gabinete israelí de Netanyahu y encontrar motivos para considerar a todos culpables del desastre que han provocado en su país. Así que creo que Donald Trump solo se preocupa por su propio bienestar, no por el de Estados Unidos ni por el de Israel. Israel, por su parte, solo se preocupa por sí mismo y no por nadie más. Ese es the base more nab memorying the way true bracer. This is not a basis for sustained support from anyone.